Génesis 16. Agar e Ismael Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos. Tenía una criada egipcia llamada Agar Sarai. Le dijo a Abraham: «Mira, el Señor me ha hecho estéril. Ve pues con mi criada. Tal vez pueda tener hijos por medio de ella». Y Abraham hizo caso a lo que Sarai le pidió. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su criada, y se la dio por mujer a Abraham, su esposo, después de 10 años de estar en la tierra de Canaán. Él se unió a Agar, y ella quedó embarazada. Cuando Agar vio que estaba embarazada, miró con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «El daño que me hacen es tu responsabilidad. Yo te di a mi criada para que estuviera contigo, y ahora que está embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abraham le respondió a Sarai: «Mira, tu criada está en tus manos. Haz con ella lo que te parezca mejor». Sarai la maltrató, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el manantial que está en el camino a Sur. Le dijo a Agar, criada de Sarai: «¿De dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió: «Huyo de la presencia de Sarai, mi señora». El ángel del Señor le dijo: «Regresa con tu señora y sométete a su autoridad». Y el ángel del Señor añadió: «Multiplicaré mucho tu descendencia, y será tan numerosa que no se podrá contar». El ángel del Señor también le dijo: «Mira, estás embarazada y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será como un burro salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos». Agar le dio al Señor, que le había hablado, el nombre de «Tú eres el Dios que me ve». Pues dijo: «¿No es cierto que aquí vi al que me ve?». Por eso ese manantial se llamó Bierler. Está entre Cades y Beredan. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le dio. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a Ismael. Génesis 17. La alianza y la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Shaddai. Camina en mi presencia y sé perfecto. Haré una alianza entre tú y yo, y te multiplicaré muchísimo». Abraham se postró rostro en tierra, y Dios le habló: «En cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré muy fecundo, de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre tú y yo, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, como una alianza perpetua para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. A ti y a tu descendencia después de ti les daré la tierra donde vives, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y seré su Dios». Dios también le dijo a Abraham: «En cuanto a ti, guardarás mi alianza, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza que guardarás entre tú y yo, y tu descendencia después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán la carne de su prepucio, y eso será la señal de la alianza entre tú y yo. De generación en generación, todo varón entre ustedes, cuando tenga 8 días, será circuncidado. Tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. El nacido en tu casa y el comprado con tu dinero serán circuncidados, y mi alianza estará en su carne como alianza perpetua. El varón que no sea circuncidado en la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo. Rompió mi alianza». Dios le dijo a Abraham a Sarai: «Tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. La bendeciré, y de ella te daré un hijo, la bendeciré, y ella se convertirá en naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella». Abraham se postró rostro en tierra y se rió, diciendo en su corazón: «¿Puede un hombre de 100 años engendrar? Y Sara, con 90 años, dará luz». Y Abraham le dijo a Dios: «Ojalá Ismael viva ante ti». Dios respondió: «No, Sara, tu esposa, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi alianza con él como alianza perpetua para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Mira, lo he bendecido, lo haré fecundo, y lo multiplicaré muchísimo. Engendrará 12 príncipes, y de él haré una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, que Sara te dará el próximo año, por este tiempo». Cuando terminó de hablar con él, Dios se retiró de Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón entre los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio ese mismo día,
como Dios le había ordenado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, e Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Ese mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los hombres de su casa, tanto los nacidos en casa como los comprados a extranjeros, fueron circuncidados con él. Génesis 18. La visita a Abraham y la promesa de un hijo. El Señor se apareció a Abraham, junto a los encinos de Mamor, cuando estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor más fuerte del día. Al levantar la mirada, vio a 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a su encuentro, se postró en el suelo, y dijo: Mi Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases, por favor, sin detenerte con tu servidor. Traeré un poco de agua para que laven sus pies y descansen bajo el árbol. Voy a traer un pedazo de pan para que se repongan antes de seguir, pues por eso han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda con Sara, y le dijo: toma rápido 3 medidas de harina fina, amásala y haz panes. Luego Abraham corrió al ganado, tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio a un criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó ricuisen, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comía. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Él respondió: Anaí, en la tienda. Y uno dijo: volveré a ti el próximo año por este tiempo, y mira, a Sara tu esposa tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y a Sara ya no le venía el período de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo: después de que me he envejecido, y mi señor es viejo, tendrá placer. El Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: ¿de veras voy a dar a luz, siendo vieja? ¿Hay algo imposible para el Señor? En el tiempo señalado, el próximo año, volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Pero él dijo: no, si te reíste. Los hombres se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Él se enardilló: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham será una nación grande y poderosa, y por él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque lo he elegido para que ordene a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor cumpla en Abraham lo que le ha prometido. Él se enardilló: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave. Descenderé ahora, y veré si han hecho conforme al clamor que ha llegado a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie ante el Señor. Abraham se acercó y dijo: ¿de veras destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿De veras la destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, dar muerte al justo con el impío, de modo que el justo sea tratado como el impío. Lejos de ti, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? El Señor respondió: ansí, encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por ellos. Abraham respondió y dijo: mira, me he atrevido a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás toda la ciudad por esos 5? Él dijo: no la destruiré si encuentro allí 45. Abraham volvió a hablarle: tal vez encuentren allí 40. Él respondió: no lo haré por los 40. Y dijo: no se enoje mi señor, y hablaré tal vez encuentren allí 30. Él respondió: no lo haré si encuentro allí 30. Abraham dijo: mira, me he atrevido a hablar al Señor, tal vez encuentren allí 20. Él respondió: no la destruiré por los 20. Y dijo: no se enoje mi señor, y hablaré solo esta vez, tal vez encuentren allí 10. Él respondió: no la destruiré por los 10. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos, se postró rostro en tierra, y dijo: por favor, señores míos, vengan a la casa de su servidor. Pasen la noche, lávense los pies, y mañana temprano podrán seguir su camino. Ellos respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que fueron con él y entraron en su casa. Les preparó un banquete, coció panes sin levadura, y comieron. Antes de que se acostaran los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa, desde los jóvenes hasta los ancianos, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche?
Sácalos, para que los conozcamos. Lot salió a la entrada, cerró la puerta detrás de él y dijo: por favor, hermanos míos, no hagan esta maldad. Miren, tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Déjenme sacarlas para ustedes, y hagan con ellas lo que quieran, pero no hagan nada a estos hombres, porque han venido bajo la sombra de mi tejado. Ellos respondieron: quítate de ahí. Y dijeron: este tipo vino como extranjero, ¿y ahora quiere ser juez? Ahora te trataremos peor que a ellos. Y empujaron con fuerza a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pero los hombres dentro de la casa extendieron la mano, metieron a Lot dentro con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, y no pudieron encontrar la entrada. Los hombres le dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus yernos, tus hijos, tus hijas, y a todos los que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Pues el clamor contra ellos ha subido mucho ante el Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Cuando amaneció, los ángeles apuraron a Lot, diciendo: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seas destruido con el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, los hombres tomaron su mano, la de su esposa y las de sus 2 hijas, porque el Señor tuvo misericordia de él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían sacado, uno dijo: anoche por tu vida, no mires atrás ni te detengas en ningún lugar del valle. Huye a los montes, no sea que mueras. Lot les dijo: no, por favor, señores míos, miren, su servidor ha hallado gracia ante sus ojos, y han mostrado gran misericordia al salvar mi vida. Pero no puedo huir a los montes, no sea que el desastre me alcance y muera. Miren, allí hay una ciudad pequeña, cerca para huir, y es pequeña. Déjenme escapar allá, no es pequeña, y salvaré mi vida. Le dijo: mira, también en esto te he complacido. No destruiré la ciudad de la que hablas. Apúrate, escapa ya, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso la ciudad se llamó Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo, y destruyó aquellas ciudades todo el valle, a todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía en la tierra. Pero la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde había estado ante el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y vio que subía de la tierra un humo como de un horno. Así fue que, cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde Lot vivía. Lot salió de Zoar y fue a vivir a los montes, con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y vivió en una cueva con sus 2 hijas. La mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no hay hombre en la tierra que se una a nosotras, como es la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, acostémonos con él, y preservemos descendencia de nuestro padre. Aquella noche dieron de beber vino a su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entra tú y acuéstate con él, para que preservemos descendencia de nuestro padre. También aquella noche dieron de beber vino a su padre, y la menor entró y se acostó con él. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y lo llamó Benami. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Génesis 20. Abraham y Abimelech. Abraham partió de allí hacia la región del Negev, y se estableció entre Cades y Sur. Luego fue a vivir a Gerar. Abraham decía de Sara: su esposa no es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó que trajeran a Sara, pero Dios vino a Abimelech en un sueño por la noche y le dijo: mira, vas a morir por la mujer que has tomado, pues es casada. Abimelech, que no se había acercado a ella, dijo: Señor, ¿matarás también a una nación justa? No, dijo él, es mi hermana. Y ella misma dijo: es mi hermano An. Con un corazón puro y manos limpias he hecho esto. Dios le dijo en el sueño: sí, sé que lo hiciste con un corazón puro, y yo también te he impedido pecar contra mí. Por eso no te dejé tocarla. Ahora devuelve la mujer a su esposo, porque es profeta, y él rogará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás,
tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó temprano por la mañana, llamó a todos sus siervos y les contó todas estas cosas. Y los hombres tuvieron mucho miedo. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que trajeras sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelec también le dijo a Abraham: ¿Qué pensaste para hacer esto? Abraham respondió: Porque pensé, seguramente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi esposa. Además, en verdad es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Y cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre, la di a ella y ella. Este es el favor que me harás en todo lugar a donde lleguemos. Di de mí, es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su esposa. Abimelec dijo: mira, mi tierra está ante ti, vive donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esto será para ti una compensación ante todos los que están contigo, y quedarás justificada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, y volvieron a tener hijos. Porque el Señor había cerrado completamente los vientres de la casa de Abimelec, por causa de Sara, la esposa de Abraham. Génesis 21. El nacimiento de Isaac y la expulsión de Agar. El Señor visitó a Sara como había dicho, y el Señor hizo con Sara lo que había prometido. Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había señalado. Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, el que Sara le dio. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, como Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo. Isaac a Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ésta le había dado a Abraham, se burlaba. Entonces le dijo a Abraham: echa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no heredará con mi hijo Isaac. Esto le pareció muy duro a Abraham, por causa de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu criada. Haz todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la criada haré una nación, porque es tu descendiente. Abraham se levantó temprano por la mañana, tomó pan y un odre de agua. Se los dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, le dio al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersiba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto, y fue a sentarse enfrente, a la distancia de un tiro de arco, pues dijo: no veré morir al niño. Y sentada enfrente, levantó la voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, toma al muchacho y agárralo de la mano, porque haré de él una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se convirtió en arquero, vivió en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una esposa de la tierra de Egipto. En aquel tiempo Abimelec, acompañado de Ficol, el jefe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás, ni a mis hijos ni a mis nietos, sino que tendrás conmigo y con la tierra donde vives como extranjero la misma lealtad que yo he tenido contigo. Abraham dijo: lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelec por causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec habían tomado. Abimelec respondió: no sé quién haya hecho esto. Tú no me lo habías dicho, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Abraham apartó 7 corderas del rebaño, y Abimelec le dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has apartado? Él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beersiba, porque allí juraron los dos. Hicieron el pacto en Beersiba, y Abimelec se levantó con Ficol, el jefe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beersiba, e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos muchos días.